Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy venimos con una noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento y sobre todo, a las fans de uno de los actores más codiciados del momento. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese mismo que nos ha robado el aliento con su carisma, su talento y por supuesto su impresionante físico. Pero hoy, la noticia no es sobre un nuevo proyecto, ni sobre su vida amorosa, sino sobre algo mucho más visual. Can Yaman se ha sometido a un corte de pelo radical. Así es, después de años luciendo esa melena que tantas miradas ha acaparado, el actor turco ha decidido dar un giro de 180 grados a su imagen. Y créanme, el resultado es impactante. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades y acompáñenme en este recorrido por el antes y el después de este cambio que sin duda dará mucho de qué hablar. Estamos acostumbrados a ver a Can Yaman con ese cabello largo y ondulado que se convirtió en su sello distintivo. Ya sea en sus papeles de galán en producciones como Erkencikus, o en sus roles más intensos, su cabello siempre ha sido un elemento fundamental de su atractivo. Parecía que esa melena era inseparable de él, un accesorio natural que complementaba a la perfección su mirada intensa y su sonrisa cautivadora. Muchas de nosotras, me incluyo, crecimos viéndole con ese estilo, y se convirtió en algo así como una extensión de su personalidad en pantalla. Era su toque personal, su toque de divo que lo diferenciaba. Era una imagen que las fanáticas adoraban y que se había convertido en parte de su identidad pública. Aquellos mechones que se movían con cada gesto dramático o cada mirada cómplice en la ficción, parecían tener vida propia, añadiendo un aura de misterio y sensualidad. Era el cabello del galán turco por excelencia, un cabello que generaba suspiros y envidias a partes iguales. Pero ¿qué impulsa a un actor tan exitoso, tan reconocido por un look particular, a realizar un cambio tan drástico? Esa es la pregunta que nos ronda a todos. La verdad es que la industria del entretenimiento y especialmente la actuación, es un terreno de constantes transformaciones. Los actores deben estar dispuestos a moldear su imagen para dar vida a diferentes personajes, y esto a menudo implica cambios físicos significativos. Sin embargo, este corte de Can Yaman parece trascender la simple exigencia de un guión. Ha sido un cambio tan radical que ha pillado a todos desprevenidos, desatando un torbellino de especulaciones y análisis. Los motivos detrás de este cambio radical son, hasta ahora, un misterio que alimenta la especulación. La ausencia de una explicación oficial por parte del actor o de su equipo ha abierto la puerta a un sinfín de teorías. Algunos dicen que podría tratarse de una preparación para un nuevo papel. Hollywood siempre exige transformaciones físicas, y quizás Can Yaman esté preparándose para un personaje que requiera un look más sobrio, más maduro o simplemente diferente. Se rumorea con fuerza que podría estar involucrado en proyectos internacionales de gran envergadura, y estos a menudo requieren una imagen renovada para adaptarse a diferentes mercados y expectativas. Imaginen a Can Yaman interpretando a un personaje histórico o a un antihéroe moderno. Un cambio de cabello podría ser el primer paso para adentrarse en esa nueva piel. Otros sugieren que es una decisión personal, una necesidad de reinventarse, de dejar atrás una etapa y abrazar una nueva. La vida de un artista está llena de ciclos y a veces un cambio físico es la manifestación externa de un proceso interno. Quizás Can Yaman sentía la necesidad de sacudirse la imagen que lo había encasillado, de mostrar al mundo una faceta diferente de sí mismo. Un corte de pelo drástico puede ser una forma poderosa de marcar el fin de una era y el comienzo de otra, tanto a nivel personal como profesional. Es una manera de decir, aquí estoy, soy diferente, estoy listo para evolucionar. Y no nos olvidemos de las teorías que apuntan a una posible preparación para su rol como el superhéroe Sandokan. La expectativa en torno a este proyecto es altísima, y los detalles sobre la caracterización del personaje han sido escasos. ¿Se imaginan a Sandokan con el pelo corto? Sería un giro totalmente inesperado. Si bien la imagen clásica de Sandokan lo muestra con el cabello más largo, los reboots y las adaptaciones modernas a menudo buscan darles un aire nuevo a personajes icónicos. Un look más corto y enérgico podría encajar perfectamente con la intensidad y la acción que se espera de un superhéroe. Esta teoría es particularmente emocionante para muchos, ya que vincularía el cambio de imagen a un proyecto de gran calibre y de alcance internacional. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el
Pacto ha sido inmediato. Las redes sociales explotaron en cuanto las primeras imágenes de Can Yaman con su nuevo look salieron a la luz. La noticia se viralizó en cuestión de minutos, inundando plataformas como Instagram, Twitter y Facebook con comentarios, memes y debates. La velocidad con la que se propagó la noticia demuestra el enorme alcance y la devoción de su base de fans a nivel mundial. Y como era de esperar, las reacciones han sido de lo más variadas. Este es el punto donde la cosa se pone interesante, porque las opiniones están claramente divididas. Por un lado, algunas fans se han declarado en shock, expresando su nostalgia por la antigua melena. No puedo creerlo, mi Can Yaman de pelo largo se me ha roto el corazón, son algunos de los comentarios que se pueden leer. Entiendo perfectamente ese sentimiento. Cuando uno se encariña con la imagen de una persona, especialmente de un ídolo, ver un cambio tan abrupto puede generar una mezcla de sorpresa y, sí, un poco de tristeza. Es como si una parte de lo que conocíamos hubiera desaparecido, una imagen que habíamos idealizado y que asociábamos a momentos y emociones. La melena de Can Yaman era, para muchas, una parte intrínseca de su encanto. Sin embargo, por otro lado, hay una gran cantidad de seguidores que están encantados con el cambio. Lo ven como una señal de madurez, de audacia, de un hombre seguro de sí mismo que no teme experimentar. ¡Guau, qué guapo se ve! Me encanta este nuevo Can, tiene un aire más peligroso y misterioso, la verdad es que le sienta de maravilla, le da un toque más masculino y moderno. Y la verdad es que viéndolo bien, hay algo en ese nuevo corte que le otorga una presencia diferente. Un aire más afilado, más definido. Como si hubiera decidido pulir aún más sus ya de por sí impresionantes facciones. Este grupo de fans valora la evolución y la capacidad de un artista para reinventarse, viendo el cambio como un signo de crecimiento y audacia. Lo consideran una evolución hacia una imagen más adulta y sofisticada. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en otros actores que han apostado por cambios de look significativos. Brad Pitt, Christian Bale, Jared Leto, son solo algunos ejemplos de cómo una transformación capilar puede revitalizar una imagen y, en algunos casos, incluso catapultar una carrera. Estos actores han demostrado que los cambios de apariencia pueden ser catalizadores de nuevas oportunidades y revitalizar su presencia en el ojo público. A veces, un corte de pelo no es solo un cambio de estilo, es una declaración de intenciones. Es una forma de decir, estoy aquí, estoy listo para lo nuevo, estoy dispuesto a sorprenderme a mí mismo y a ustedes. Y Can Yaman, sin duda, está haciendo justo eso. Está lanzando un mensaje claro de que está en constante movimiento y preparado para lo que venga. Analicemos un poco más a fondo el corte en sí. Antes, su cabello era largo con ondas naturales que le daban un aire bohemio y romántico. Esta melena se había convertido en su marca personal, un símbolo de su atractivo juvenil y seductor. Ahora es un corte mucho más corto, más estructurado, con un estilo que podríamos describir como buzz cut, o un corte muy degradado en los laterales y un poco más de longitud en la parte superior. Este tipo de corte resalta mucho la forma de la cara, los pómulos, la línea de la mandíbula. Y en el caso de Can Yaman, que ya tiene unos rasgos muy marcados y una estructura ósea envidiable, este corte enfatiza aún más su atractivo. Le da un aspecto más duro, más atlético, casi militar en algunos ángulos. La definición de su mandíbula se vuelve más pronunciada, sus pómulos se acentúan, y su mirada parece penetrar aún más. La línea limpia del cuello y la nuca también aporta un aire de sofisticación y pulcritud. Y esto, para muchos, es un punto a su favor. Además, este cambio puede tener un significado simbólico importante. El cabello largo para muchos hombres puede estar asociado a una imagen más juvenil o despreocupada. Es un estilo que a menudo se vincula con la libertad, la rebeldía o un aire más artístico y bohemio. Al cortarlo de manera radical, Can Yaman podría estar queriendo proyectar una imagen de mayor seriedad, de un hombre más enfocado en sus proyectos profesionales, quizás incluso de un enfoque más introspectivo. Es como si se hubiera quitado un peso de encima, literal y figuradamente. El cabello largo puede requerir más cuidado y atención, y un corte corto a menudo se asocia con una vida más práctica y enfocada. Y hablando de proyectar imágenes, ¿qué nos dice este cambio sobre su personalidad? Can Yaman siempre ha sido un actor que no teme mostrarse vulnerable en pantalla, pero fuera de ella, proyectaba una imagen de confianza y carisma arrollador. Este nuevo look podría ser una manifestación de una evolución interna.
Quizás está buscando explorar facetas más complejas de su personalidad, y este corte es la punta del iceberg. Podría indicar un deseo de ser visto. De manera diferente, de desafiar las percepciones preexistentes sobre quién es y qué representa. O simplemente, y no descartemos esto, le apetecía un cambio de aires. A veces la vida es tan simple como eso. Uno se mira al espejo un día y piensa, ya estoy harto de mi pelo, vamos a cortar. Y creo que esa simplicidad es lo que hace que este cambio sea tan refrescante. La autenticidad en el deseo de un cambio sin presiones externas es algo que sus fans pueden apreciar. Ahora, ¿qué podemos esperar de Can con este nuevo look? Personalmente creo que será fascinante ver cómo este corte se adapta a sus diferentes apariciones públicas, a sus entrevistas y si realmente marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. Podríamos verle en papeles más duros, más exigentes físicamente, o quizás explorando géneros cinematográficos que hasta ahora no había tocado. Un actor que se atreve a transformarse físicamente demuestra una flexibilidad y una ambición que son muy valoradas en la industria. Las posibilidades son infinitas y esa es la emoción. La incertidumbre es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, ¿verdad? Este cambio nos da pistas, pero deja mucho a la imaginación, y esa es una fórmula perfecta para mantener el interés. Y no olvidemos el factor moda. Los cambios de look de celebridades siempre marcan tendencias. No me extrañaría ver a muchos de sus seguidores, tanto hombres como mujeres, animándose a probar este corte. Es un look que puede ser muy favorecedor, pero que requiere confianza para llevarlo. Y Can, sin duda, tiene esa confianza de sobra. Él tiene la capacidad de hacer que cualquier estilo luzca espectacular, y este corte, al ser tan definido, solo acentúa su atractivo natural. Podríamos ver cómo este corte se convierte en una tendencia pasajera o en un nuevo estándar de estilo entre sus seguidores más jóvenes y audaces. También es importante recordar que los actores son personas. Y como personas tienen derecho a cambiar, a evolucionar, a experimentar con su imagen. Lo que para nosotros puede ser un shock, para él puede haber sido una decisión meditada o simplemente un impulso. Lo importante es que él se sienta cómodo y feliz con su elección. Y si él está contento, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al contrario, deberíamos apoyarlo y aplaudir su valentía al salirse de su zona de confort. La admiración por un artista debe ir más allá de su apariencia física, debe basarse en su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Este corte de pelo radical de Can es mucho más que un simple cambio de imagen. Es un tema de conversación, es un punto de inflexión, es la chispa que enciende la imaginación. Nos invita a reflexionar sobre la identidad, la evolución personal y la forma en que proyectamos nuestra imagen al mundo. Y sobre todo nos recuerda que incluso las figuras públicas que admiramos están en constante cambio, reinventándose y explorando nuevas facetas de sí mismos. Es un recordatorio de que la vida es dinámica, y que aferrarse a una única imagen puede ser limitante. Así que, mis queridos amigos, hemos hablado de este sorprendente cambio de Can, de las posibles razones detrás de él, de las reacciones que ha generado y de lo que podríamos esperar en el futuro. Hemos analizado el impacto visual, las implicaciones simbólicas y el eco que ha resonado en las redes sociales. Lo cierto es que este corte de pelo es solo el principio. Estamos ansiosos por ver qué nos depara Can, tanto en su vida personal como en su carrera profesional, con esta nueva imagen. ¿Será este el preludio de una nueva era para el actor? Solo el tiempo lo dirá. Para ir cerrando, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber su opinión sobre el nuevo look de Can. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que es un buen cambio? ¿Cuál creen que es la razón principal detrás de esta transformación? Déjenme sus comentarios abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.